querida amiga y madrina del programa, aunque le duela a algunitos, la futura presidenta de la República del Ecuador, la abogada Luisa Magdalena González Alcíbar. Mi querida Luisa, nos acompaña en el set Tatiana Nevares, Patricio Torres, y tras micrófonos está Julio 500 y Ángel Macías. Está también nuestro coordinador de logística, Víctor Arévalo, y el hombre director de orquesta del programa, Jean-Paul Medranda. Saludos, mi querida Luisa. Qué gusto estar con ustedes hoy día, querido Cristian, Patricio, Tatiana, Jean-Paul también. Qué gusto estar con todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Un abrazo inmenso y de vuelta pues a mi querido programa. Así es, este es su programa, como usted muy bien lo ha señalado, mi querida Luisa. Bueno, la provincia de Manabí ha vuelto a ratificar y con creces el apoyo a la Revolución Ciudadana. Del 2021 al 2023 se creció en más de 100.000 votos. Más de 100.000 votos, una cosa de locos, de respaldo a la Revolución Ciudadana. ¿A qué se debe esto, mi querida Luisa? Bueno, creo que más allá de que Manabí es una tierra agradecida, también es el saber que el único proyecto que nos puede devolver ese futuro y esa esperanza es la Revolución Ciudadana, ¿no? Manabí vivió un antes y un después de la Revolución Ciudadana que marca una historia para nuestra provincia. Las carreteras, nadie iba a hacer turismo en Manabí exactamente por las carreteras que era una suerte de bache tras bache, huecos, no habían puentes, bahía, se hizo ese puente que nadie creyó que se podía hacer, que fue una aspiración siempre de los manavitas. Yo recuerdo cuando Sixto Durán Ballén ganó la presidencia, nosotros decíamos, por fin vamos a tener el puente de Bahía. Nunca nos llegó el puente de Bahía, tuvo que venir la Revolución Ciudadana para tener esa obra, ¿no? Y no solo eso, fueron infraestructuras como hospitales, tenemos el hospital de especialidades de Puerto Viejo, que lamentablemente no lo han puesto a trabajar en toda su capacidad. El hospital del IES de Manta, las atenciones en todo lo que es el sistema de salud, pero también las diálisis que no existía antes. La gente que tenía problemas renales simplemente fallecía porque el costo es muy alto. La seguridad, transformamos a Ecuador en el segundo país más seguro de Latinoamérica. El apoyo al agro, ¿no? Nunca se vio tan beneficiado el sector agricultor, ganadero, pesquero, si no fue con la Revolución Ciudadana. Y bueno, Manabí es una tierra agradecida y me puedo quedar mencionando las obras la noche entera. Oiga, mi querida Luisa, bueno, vamos entonces a entrar porque mucha gente, muchos sectores quieren escuchar cuáles son las propuestas que tiene la futura presidenta del Ecuador, Luisa González. Me han pasado algunas preguntas, por ejemplo, cómo los compañeros del sector pesquero artesanal que se van a reunir, me dijeron, el día 28 y 29 de este mes y van a hacerle llegar un documento a usted porque el pronunciamiento es que van a respaldar el binomio de la Revolución Ciudadana. Pero ellos quieren escuchar qué propuestas hay desde la Revolución Ciudadana para este sector de la pesca artesanal. Bueno, he tenido varias reuniones con los compañeros del sector de la pesca artesanal. En efecto, ha llegado una invitación. No estoy segura de que podamos asistir porque ya habían compromisos previos agendados, pero estoy haciendo el intento, viendo cómo modificamos la agenda también allí. Mire, la pesca artesanal con la Revolución Ciudadana creció en seguridad. ¿Qué les vamos a devolver? ¿Qué les vamos a dar ahora? Primero, los créditos productivos a través de Ban Ecuador. Aquellos que tienen las deudas con Ban Ecuador, que han hecho esa adquisición de los motores fuera de borda, que han sido víctimas de la extorsión de las vacunas y que les han robado en alta mar la piratería, pues vamos a condonar esas deudas que son hasta $10,000. El resto, si es que tienen una deuda más grande, se refinanciará para apoyarles y que siga este sector. Pero no solamente es eso, también hay que fortalecer la seguridad. En su momento compramos las lanchas rápidas para poder tener el control en el mar con la Marina.
Vamos a fortalecer todo lo que es la fuerza pública para garantizar la seguridad en el Estado. Y ahí quiero hacer un alto. Nuestros hermanos en el sector de la pesca artesanal salen a pescar. Y en todo el sector, en toda la costa ecuatoriana, donde están los pescadores artesanales, son víctimas de extorsión, que son las vacunas, y la piratería. Vamos a transformar este país maravilloso en un país seguro. Ya lo hicimos una vez con la Revolución Ciudadana y fuimos el segundo país más seguro de la región. Hoy vamos a trabajar para convertir a Ecuador en el primer país más seguro de la región latinoamericana. ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, vamos a tener una inversión de $500 millones en seguridad, a volver a rehabilitar las UPCs, las UBCs, a comprar el equipamiento para la Policía Nacional, para las Fuerzas Armadas, para que patrullen también el mar. Vamos a hacer esa inversión pública que va a fortalecer la fuerza pública. También hay que depurarla, ojo, pero volver a fortalecer la institucionalidad y que nuestros hermanos del sector pesquero se sientan seguros y puedan cumplir con su función, que es tan vital porque es con lo que llevan el alimento a su casa. Vamos a depurar también la fuerza pública. Mira, es increíble, pero el 53% de la población confiaba en la Policía Nacional en la década ganada. Hoy ese porcentaje está alrededor del 30%, es decir, hemos perdido la confianza en la fuerza pública. Vamos a devolver esa confianza en la fuerza pública a través del fortalecimiento, porque ahora mismo, ¿qué nos está pasando? Que los delincuentes ellos sí tienen combustible, vehículos, lanchas. Nuestros policías no tienen el equipamiento, no tienen chalecos, no tienen equipos de antibalas, no tienen equipos de comunicación, gasolina, etcétera. Todo eso va a ser fortalecido por el Estado. Lo vamos a fortalecer desde el gobierno central, otorgando el presupuesto, pero no solamente eso, sino cumpliendo con el uso de esos recursos, que no se ha cumplido actualmente. Y no solo eso, vamos también a trabajar en el sector social. Mira, tienes dos aspectos que son importantes de tratar. Tienes la delincuencia común y el crimen organizado. Cuando hablamos de delincuencia común, allí está los robos, la extorsión, vas caminando por la calle, el robo a personas, estás en tu domicilio, robo a domicilios. Ya, eso de ahí también se combate combatiendo la pobreza y que es la causa, ¿no?, desde donde se genera violencia. Cuando aumenta el desempleo, cuando aumenta la pobreza, aumenta la violencia. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a generar empleo, a fortalecer el sector productivo, el sector privado, con créditos productivos. Vamos a devolver a nuestros hijos a las aulas de clase. Son tantas las áreas en las que vamos a trabajar que las puedo mencionar. Por ejemplo, ya yendo hacia el tema de educación. Devolver a nuestros niños a las aulas de clase es fundamental. Ha bajado la tasa de escolaridad. Mi querida Luisa, te interrumpo ahí porque usted ha puesto ahí un punto bastante sensible en temas de educación, que es el acompañamiento que hacía el Estado o el gobierno en la época de la Revolución Ciudadana a las familias humildes de este país con los uniformes escolares, con los útiles o los textos escolares, más la colación escolar. Todo eso desaparecido en este gobierno. ¿Cuánto daño le han hecho, sobre todo a las familias pobres de este país? En su gobierno se van a retomar el tema de los uniformes escolares, textos escolares. Mira, Cristian, cuando hablamos de devolver a nuestros niños a las aulas de clase, hablamos de que primero vamos a fortalecer las unidades educativas del milenio, a rehabilitarlas, muchas están abandonadas, devolver los niños a las aulas de clase. ¿En qué condiciones? Primero, no se puede seguir cobrando a los padres una cuota para arreglar las escuelas. Eso nos corresponde a nosotros como gobierno central. Segundo, el desayuno escolar. Y cuando hablo de desayuno escolar, no solamente hablo de la alimentación de nuestros niños, hablo que debe ser de calidad y hablo del sector ganadero, de esos pequeños ganaderos a los que no les están pagando el precio justo de la leche. Vamos nosotros a comprar esa leche para alimentar a nuestros niños y a la vez fortalecemos el sector ganadero.
¿De qué también hablamos? Que vamos a darles uniformes. Y cuando digo uniformes para los niños, no solamente es que nuestros niños van a tener su ropita, es también trabajar con la economía popular y solidaria, que el 70% está integrado por mujeres, y vamos a fortalecer allí el sector productivo de esa economía popular y solidaria. Vamos generando empleo, generando puestos de trabajo, generando condiciones dignas de vida, y vamos así también sacando a las familias de la pobreza. Fíjate cómo está todo relacionado, ¿no? Educación, empleo, desarrollo. Eso es lo que tiene que trabajarse de una forma integrada en el Estado. Nada está aislado, todo está relacionado, y para eso se trabaja en conjunto, en equipo. Querida Luisa, buenas tardes. Qué gusto tenerte nuevamente con nosotros en tu radio. Quisiera recuperar un poco sobre la línea económica, y hay un tema que nadie habla y que también es un impedimento para el desarrollo de muchos pequeños empresarios y cualquier ciudadano del país, que es una central de riesgo. Yo creo que recuerdan este tema de la central de riesgo, que hasta este momento no se soluciona y hay mucha gente que no puede ser beneficiaria de créditos. ¿Qué hacer con esa central de riesgo, querida Luisa? Bueno, aquí vamos a trabajar en varios aspectos. Primero, los deudores, ¿no? Vamos a ir por allí. Hay muchos hermanos del sector agropecuario que tienen deudas con Banecuador y por ende están en la central de riesgos. ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a condonar las deudas con Banecuador hasta $10,000. El resto, si es que la deuda supera los $10,000, vamos a reestructurarla, refinanciar esa deuda, y así los vamos también sacando de la central de riesgo. ¿Para qué? Para que puedan seguir siendo sujetos de crédito, desarrollando su actividad productiva. Mira, lo peor que nos podría pasar en el sector agropecuario es que nuestros agricultores pierdan la tierra. ¿Qué hace el Estado con tierras? Los agricultores en la pobreza, quién sabe, sin la migración, engrosando las líneas de pobreza del país. No, vamos a fortalecer el sector agropecuario, no los vamos a dejar solos, vamos a trabajar en conjunto para levantar este sector tan importante, y estamos revisando también cómo ayudamos a los jóvenes, a nuestros jóvenes que fueron sujetos de créditos, ¿no? Créditos a través del instituto, de lo que es del ex-IES, que es lo que más se conoció. Sí. Y que no han podido pagar esos créditos, y que hoy están en la central de riesgos, y que no pueden trabajar porque están en esa central de riesgo. Estamos trabajando en ver cómo también se puede liberar de ciertos tramos de deuda a nuestros jóvenes para sacarlos de esa central de riesgo y que puedan ejercer una actividad productiva. Estimada Luisa, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un abrazo a la distancia. Yendo por ese lineamiento que estamos hablando específicamente de los jóvenes, ¿qué proyecto tiene usted para los mismos, viendo el impedimento que tienen para ingresar a las universidades? Mira, destrozaron todo el sistema educativo, ¿no? Actualmente vivimos bajo un presidente de la República que ofreció eliminar la CENESID, que ofreció eliminar el examen de ingreso al CENESID. ¿Sabes lo que le hicieron? Nunca le dieron libre ingreso a la universidad, nunca eliminaron el CENESID. Lo que hicieron fue eliminar el presupuesto a las universidades, eliminar las becas, y no eliminaron el examen. Ahora los jóvenes tienen que dar un examen por cada universidad. Antes era un solo examen y todos tenían el acceso a cualquier universidad, a la que quisieran. Actualmente es un examen por universidad. Les causaron un mayor problema. Eso es lo que pasa cuando eliges para la presidencia de la República a una persona improvisada que sabe manejar una empresa privada, un banco, pero que no sabe cómo funciona el Estado, que tiene otra lógica. El Estado lo que tiene que hacer es garantizar los derechos de los ciudadanos. No es lo mismo la empresa privada que lo que es el gobierno nacional, que es manejar los ministerios, la política pública. Lo destrozaron todo. Vamos a devolverles a los jóvenes todo lo que es el presupuesto a las universidades, el presupuesto para que las universidades puedan acoger más jóvenes. Segundo, vamos a abrir carreras virtuales para que nuestros jóvenes puedan acceder a carreras
en horarios que tal vez no les son factibles, digamos, en la noche, ¿no? Tal vez muchas chicas y chicos pueden estudiar en la noche, pero por el nivel de peligrosidad que hay en el país, no pueden desplazarse. Pues bien, vamos a crear carreras virtuales para que puedan acceder a la universidad desde la seguridad de sus hogares mientras vamos construyendo a Ecuador como un país seguro. Pero también porque en las aulas de clase de las universidades no hay el suficiente espacio físico para acoger a tantos jóvenes que se nos han quedado fuera del sistema educativo y que se ha hecho una gran brecha. Mientras vamos cerrando la brecha, vamos a abrir esas carreras virtuales. Presidenta, también hay jóvenes que se han quedado fuera del sistema educativo porque no alcanzaron a graduarse, no alcanzaron a ser bachilleres, porque desde la pandemia pues se rompió la continuidad de la educación, desertaron, hoy día pasan de los 18 años y no tienen acceso ni a trabajo digno, ni a la universidad porque no son bachilleres. Para nuestros jóvenes vamos a hacer lo que es el bachillerato acelerado para que obtengan su título y puedan conseguir sus sueños, que puedan seguir estudiando. Presidenta, y una sugerencia, ¿por qué no optar por estos institutos de carreras medias? No, se me ocurre fontanería, carpintería, es decir, estos jóvenes también tienen la necesidad de reactivarse económicamente muy pronto, 2 años de estudios, 3 años de estudios, y tienen un emprendimiento que también los libera y libera al Estado, ¿no? Para que ellos puedan desarrollarse y tener una reactivación económica inmediata. Mira, vamos a hacerlo también institutos técnicos, tecnológicos, para que nuestros jóvenes se puedan profesionalizar en artes de oficio, y eso tiene que estar cruzado también con la industria. ¿Qué necesita la industria? Según el sector, según el lugar, no es lo mismo lo que necesita la Sierra Centro que lo que necesita la costa ecuatoriana. Así es. Entonces allí hay que trabajar en conjunto con la industria y ver qué carreras vamos a abrir, pero vamos a hacer las carreras tecnológicas. Mi querida presidenta, en la pandemia al sector del agro se le declaró héroe porque eran quienes ponían la comida en las mesas de los ecuatorianos. Mientras nosotros estábamos guardaditos, nuestros hermanos campesinos estaban labrando la tierra y poniéndonos los alimentos en nuestras mesas. Este gobierno de bueno, es que es la misma cosa. Este gobierno Moreno Lazo les quitó los subsidios agrícolas que los tenían con el gobierno de la Revolución Ciudadana, en KICS agrícola, en los subsidios a la uria, en ayudas en temas de tecnificación, etcétera. Les cerraron la urna que servía para almacenar la gramínea y además para regular el precio en el mercado. Es decir, destruyeron el agro. ¿Qué tiene la Revolución Ciudadana de nuevo para reactivar el agro? Disculpen que estoy emocionado. Para reactivar el agro. Bueno, lo primero es que vamos a rehabilitar las dunas, ¿sí? Son tan necesarias, no es cualquier tipo de almacenamiento, es un almacenamiento estratégico de alimentos, ¿no? No es simplemente guardar, es una estrategia también para mantener el precio. Un exceso, no solamente que mantienes el precio, sino que tú guardas los alimentos cuando hay escasez, porque puede venir un fenómeno del Niño o puede algún tipo de variación climática daña los cultivos, tú puedes garantizar que hay los productos para dar la alimentación a la población. No es almacenar por guardar, no, es un almacenamiento estratégico. Lo siguiente, garantizar un precio mínimo de sustentación para nuestros agricultores. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que ellos siembran, tienen los productos, pero los tienen que bajar, tienen que venderlos a precios por debajo de lo que han gastado en labrar el campo, ¿no? Hay que garantizar los precios mínimos de sustentación, el control en las fronteras para los productos que nosotros producimos y que están ingresando. Eliminar esas importaciones, arroz, azúcar, cebolla, tomate, etcétera. Hay muchísimos productos, leche en polvo que afecta a nuestro sector lechero, cumplir con los precios mínimos que están establecidos en la ley, el litro de leche, la caja de banano. Todo esto es necesario
que se trabaje desde el gobierno como una política pública. Además, desde Ban Ecuador, primero, simplificar los trámites para que sean accesibles a nuestros ciudadanos. Una banca amigable que te pueda recibir, acoger y ayudar y guiar en cómo obtener el crédito. Segundo, vamos a otorgar esos créditos productivos, vamos a inyectar dinero en lo que es la banca pública, tanto Ban Ecuador como la CFN, que le vamos a devolver la institucionalidad para que accedan a crédito productivo. Y el seguro agrícola. Es necesario garantizar un cultivo de riesgo como es todo lo que es el sector agropecuario. Hay que garantizarlo a través de un seguro agrícola para que en el caso de que haya un desastre natural o algún tipo de riesgo puedan ellos no quedarse con la deuda, sino que el seguro cubra, ¿no? Esto ya lo hicimos en nuestro gobierno, lo vamos a volver a hacer. Estimada Luisa, viendo el resultado de la primera vuelta, es visible ahorita que hay un ausentismo de los ciudadanos de aproximadamente 2.582.734 ciudadanos que no asistieron a votar. ¿Cómo captar ese voto por aquellas personas que no confían en la política? Bueno, es fundamental decirle a todos los ecuatorianos que el voto es un ejercicio fundamental en estos momentos de la historia, porque es el continuar con este modelo neoliberal, con este modelo que nos dejó, que ofreció, ¿no? Que ofreció a maestros, a médicos, a funcionarios públicos, a agricultores, a jóvenes, condiciones dignas de vida y que falló. ¿Por qué? Porque no pasó más que por un capricho de llegar a la presidencia de la República sin conocimiento, primero, de las necesidades de la población y segundo, de cómo gestionarlas desde la política pública a través del Estado. Eso es lo que nos estamos jugando. ¿Por qué es tan necesario que salgan a votar? Porque es el momento histórico de poder cambiar el rumbo del país y devolvernos ese país de seguridad, de salud, de medicina en los hospitales, de médicos con empleo, de maestros que vuelven a las aulas de clase y fueron despedidos, de nuestros hijos, nuestros jóvenes que vuelven también a las aulas de clase y que no están siendo presa de la delincuencia, estando en tiempos de ocio en la calle sin saber qué hacer, no encuentran trabajo, no encuentran estudios. Eso es lo que nos estamos jugando, el empleo digno. Vamos a generar empleo a través de los créditos que se van a dar al sector productivo, a través de la CFN. ¿Para qué? Para que la industria se reactive, contrate más gente, desde la inversión pública eficiente. Empezaremos a arreglar las carreteras, cerca de 1,000 puntos en toda la red estatal, puentes. La construcción es lo que más dinamiza la economía y con ello vamos a devolver fuentes de trabajo para nuestros ciudadanos. Eso es lo que nos jugamos y por eso es necesario que salgan a votar y contar con su voto. Quisiera leerte, querida Luisa, un pedido. Dice, de Francisco Moreira: mi presidenta Luisa, hay que rescatar el presupuesto a la cultura, que el gobierno de Moreno, ahora Noboa y Lasso, recortaron, afectando así a los gestores culturales y a todos los proyectos relacionados con el arte. Cultura y deporte son dos ejes fundamentales, incluso para sacar a nuestros jóvenes de vicios, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Y son dos ejes que fueron fundamentales en nuestro gobierno y que los dejaron en el absoluto olvido, que destrozaron la institucionalidad, que quitaron los ministerios y que quitaron el presupuesto. Vamos a devolver ese presupuesto para el arte, para la cultura. El Festival de las Artes en Loja lo vamos a volver a potenciar. Espacios públicos para el arte, para hacer teatro, para hacer música, fortalecer que la gente vaya a estos espacios de teatro, que son encuentros sociales también, pero que nos fortalecen como ciudadanos, ¿no? Y también el arte es tan importante porque nos genera identidad. Por poner un ejemplo, nosotros los manavitas, los amorfinos, ¿no? Es parte de arte
pero que también es arte que nos vincula a nuestra identidad, al amor propio, al orgullo de pertenecer a una tierra, y eso es necesario porque el país tiene que levantar el ánimo, el orgullo de ser ecuatorianos tiene que levantarse, ¿no? El futuro, la esperanza, la paz. Eso es lo que vamos a devolver a nuestro país. Mire, cuando uno de nuestros deportistas saca una medalla, ¿cómo se levanta el ánimo? Perdón, ¿cómo se levanta el ánimo en el país, no? Cuando gana y nos sentimos orgullosos, una medalla de oro, el mundo. Eso es lo que tenemos que recuperar también. Los centros de alto rendimiento, Luisa, que tiraron al traste el gobierno de Moreno y Lasso. El de Carpuela, están totalmente desmantelados, en el olvido, botados. Por odio. Los jóvenes necesitando tanto esos espacios. No solo eso, además también el apoyo económico que el Estado ecuatoriano le daba a estos deportistas para que ellos a su vez se concentraran únicamente en su preparación. Todo eso destruyeron. Oiga, mi querida Luisa, yo quería también formularle esta pregunta porque obviamente todo lo que usted está planteando se hace con recursos económicos. Y decíamos antes de la entrevista de que este gobierno va a dejar al país con un déficit aproximado de 5.000 millones de dólares. Y si por algo no lo quiere la élite económica, la oligarquía de este país, a Rafael Correa, es porque les hizo pagar los impuestos. Eso le significó a Rafael Correa que los pudientes mezquinos de este país lo odien. Y hoy tenemos de nuevo esta feria de la alegría en cuanto a los impuestos. En el 2019, 2020, la CEPAL reportaba de que en el Ecuador, se evadían más de 7.000 millones de dólares. ¿Qué va a hacer su gobierno para controlar a estos evasores de impuestos que aquí en el país los conocemos muy, pero muy bien? Mire, aquí hay varias cosas que quiero topar con esto del déficit, ¿no? Cuando me hablan de déficit, yo les digo, perfecto, hablemos del déficit de empleo que necesitan nuestros ciudadanos porque tienen que llevar un plato de comida a la mesa. Hablemos del déficit en salud, que los médicos, las enfermeras y los técnicos están en el desempleo y tienen que volver a su puesto de trabajo. Que los ciudadanos necesitan personal de salud que nos atiendan dignamente y tenemos que volverlos a contratar para que nos den esa atención digna. Hablemos del déficit de maestros que están desempleados hoy y que nuestros niños están fuera de las aulas de clase y necesitamos devolverlos a las aulas de clase. Ese es el principal déficit del que debemos hablar y que vamos a atender. Lo siguiente, las deudas con el SRI. Actualmente en el SRI hay cerca de 3.000 millones de dólares en deudas porque no han pagado los impuestos y de eso 2.000 están en firme. Si pagan esos 2.000 millones de deuda, tendremos presupuesto para salud, para educación, para vialidad, para toda la infraestructura, para generar empleo, para crédito productivo, para las becas de nuestros hijos. Por eso es necesario cobrar esas deudas. Y ojo, cuando tú has condonado y perdonado esas deudas, se dice incentivos. ¿Qué pasa cuando yo perdono esas deudas a nuestros agricultores, a nuestros campesinos, a nuestros pescadores artesanales, a nuestros jóvenes que hicieron un crédito educativo? ¿Qué pasa allí? Eso es lo que subsidio le llaman. ¿En qué vamos a invertir? Hay que poner los ojos en el verdadero déficit que está afectando a la población, que es en empleo, en salud, en educación, en infraestructura. Eso es lo que nos importa realmente. Querida presidenta, solamente le pido, devuélvanos a la época del Ecuador ama la vida. Por favor, cuando estábamos felices, motivados, alegres, y este Ecuador realmente amaba la vida. Volveremos a tener esa patria de ese Ecuador ama la vida, donde caminábamos tranquilos por las calles, donde teníamos empleo, donde íbamos a un hospital y nos atendían dignamente y había medicinas. Eso es lo que se está jugando este 15 de octubre. Mi querida Luisa, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Usted sabe que esta es su casa, usted es la madrina de este programa y las veces que usted considere
estará aquí en Conciencia Política. Gracias, Luisa. Gracias a mi tierra querida, gracias a Manabí por ese cariño, por ese apoyo. Gracias a ustedes, mis compañeros, mis amigos, mis hermanos. Gracias, un abrazo. Gracias, pase bien. Bien, ahí estuvo la futura presidenta de la República del Ecuador, Duela, a quien